Buenas tardes, Roberto Pecho Barchad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por esta entrevista. Fuiste militante del PRTR, fuiste preso político, fuiste militante y dirigente sindical. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué recordás de ese 22 de agosto de 1972? Bueno, da la casualidad que un grupo de compañeros hacíamos en esa época como un intercambio con el MIR chileno. Entonces un grupo de compañeros, nosotros no sabíamos nada de la fuga, no teníamos idea, estábamos en Santiago de Chile, en una casa operativa del MIR, donde intercambiábamos experiencias, y bueno, ahí nos enteramos. Y también después nos enteramos de la masacre, cuando fue después de la fuga. Fue muy doloroso para todos. Y teníamos como consigna no participar. Había grandes movilizaciones en Chile para que se largaran a los compañeros, porque ellos llegan en el avión a Chile y los meten en no sé qué, un edificio de, de la policía, carabinero, uno de esos. Así todo, en un acto de liberalidad, si querés, una vez fuimos y veíamos a los compañeros, ellos se asomaban a una ventana y grandes movilizaciones que había abajo, ahí los podíamos ver. Bueno, esa fue la experiencia ese día o esos días. Luego volvimos. Cuando ellos, después de que ellos le dieron el avión para que se fueran a Cuba. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Una casualidad, la verdad. Porque no teníamos ni idea de que se hacía la fuga. Vos, Roberto, en ese momento eras militante del PRTR. ¿Qué edad tenías en ese momento? 22 años tenía en esa época. Es de destacar, de los compañeros que masacraron. Yo no sé, no tengo la certeza, pero creo que una de las más grandes, la Sayo, la compañera de Santucho, que creo que tenía 36 años. Después, 22, 24, 23 años. Y cómo era, ¿no? Que en esa época se participaba en política, digamos, y, y sin esperar nada a cambio, entre comillas, digamos. Yo veo ahora, yo veo, todo el mundo, vemos, cómo todo es rentado, todo es plata. Empiezan a militar por plata o por cargos o por... En aquella época era diferente. No lo hago así como diciendo, bueno, todo tiempo pasado fue mejor o algo así, sino que había una situación para mí diferente. Acá en Córdoba, por ejemplo, teníamos la Fiat, estaba la Fiat Concord, Fiat Matterfer, que era material ferroviario, Concord hacían los autos, en la zona de Ferreira, acá en Córdoba. Después en Santa Isabel estaba la fábrica Renault, y para el lado del camino a Carlos Paz estaba la fábrica militar, digamos, donde se fabricaba el rastrojero, el
tractor Pampa, el avión Pampa, las motos Puma, que tenían más de 10.000 trabajadores. En la Renault algo similar, en la Fiat un poco menos, pero en miles. Hoy en Fiat hay 500 trabajadores, 400, en la Renault más o menos. La fábrica de aviones, la fábrica militar, está siendo diezmada, ¿no? Tengo un sobrino que trabaja ahí, son muy pocos. Entonces la ¿Vos situación eras era trabajador en esa diferente. época de alguna de esas fábricas? No. Yo trabajaba en una pequeña empresa que hacía electrificación y el agua, colocaba la electrificación y el agua en loteos. Se ganaban las licitaciones en la empresa y yo trabajaba ahí, hasta que quedé clandestino. Entonces tuve que ir a trabajar, había un taller de los dueños, eran simpatizantes del PRT, no me acuerdo el nombre, pero viste esas enfermeras o incluso militares, creo que tienen un plástico con el nombre puesto en la chaquetilla, pantógrafo se llama. Hacíamos ese trabajo. O Te sea, decía, donde vos trabajabas, los dueños eran simpatizantes del PRT. sí. Y éramos los que trabajábamos ahí, había 2 compañeros, el resto eran laburantes comunes, digamos, ¿Y no cómo fue que militaban. entraste al PRT, Pecho? Yo cuando trabajaba antes en la otra empresa, entré como ayudante de taller de mantenimiento tenían camioncito, auto, tractor. Yo limpiaba las piezas nomás porque no sabía. Y uno de los hijos del dueño de ahí, que está actualmente desaparecido, Sebastián Llorens, se acercó a conversar conmigo. Además éramos vecinos en el barrio de acá de Argüello, donde vivíamos. Estaba a 10 cuadras de mi casa el taller. Y por esa razón yo, empecé a ir a la casa. Él vivía con la compañera Diana Triay, que también está desaparecida. Los cuerpos de ellos aparecieron en una villa en Buenos Aires hace unos años atrás. Había habido una lluvia barra, sé qué, y unos pobladores de ahí encontraron los cuerpos. Y menos mal hicieron contactos con los antropólogos, ¿cómo se llama? Antropología, sí, antropólogos, de forenses. Antropólogos forenses. Sí, por ese lado que yo entré. Pero ya antes, había grandes movilizaciones. Recuerdo una muy grande que se le puso por nombre el Viborazo, porque la dictadura en aquella época había puesto de intendente, no tenía un nombre de intendente, era interventor de la provincia de Córdoba, un tipo que se llamaba Aramburu, y él dijo que había una gran víbora que anidaba en Córdoba, que era la víbora del comunismo. Al día siguiente, y que él tenía como mandato cortarle la cabeza a esa víbora. Al día siguiente fue esa gran movilización que le llaman el Viborazo, que un mini cordobazo, digamos, porque se dio menos tiempo. Y yo ya participaba, eso fue en el año 71, yo recién empezaba a estar en el PRT.
era simpatizante, digamos. Era cuando Te Sebastián habías me iba sentado a pasando través de material. Llorens. Sí, sí, sí. Es una familia Llorens muy... te... ¿Cómo? Una familia Sebastián muy... Llorens es el que, Sí, digamos, que te convence de o te invita incorporarme. a participar del PRT, te incorpora. Ok. Exactamente, tal cual. Y en una familia, después, con el tiempo, bueno, la madre era una de las presidentas de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Gremiales en Córdoba, Ujú. y tienen un hijo muerto, Pablo, eh, Sebastián, que está desaparecido, y había otros 4 hermanos que estaban detenidos. La casa de ellos se lo volaron. El taller a donde yo trabajaba fue volado. Ya, tiempo después, en la dictadura del 76, ¿no? O un poco antes, no me acuerdo, pero Todos ahí los más o menos. hermanos militaban en el PRT. Sí, sí, sí. Eh, María, una de ellas, la más grande, que vive acá a la vuelta, ella era peronista. Vos, Fue una familia Roberto, muy... empezaste como Sí, simpatizante, haciendo qué, propaganda, volanteando, eso, pintando, ¿cómo era la pintadas. actividad? Era, sí, salíamos y hacíamos volanteadas en las puertas de la fábrica, este, porque yo entraba a trabajar a las 8 y la entrada en la fábrica era a las 6 y pico, 7, así que íbamos, volanteábamos y volvíamos. Eh, las pintadas, A me ver, acuerdo una larguísima. volanteabas de ¿Eh? 6 a 8 y a las 8 entrabas a tu Sí, de trabajo. acuerdo, claro, claro. Y dejé de Exacto. estudiar, voy a ser franco, ¿no? Eh, Era como, no sé, esas cosas que se le ocurren a uno a esa edad, ¿no? Eh, yo estaba yendo a una escuela, el colegio de Ampune, acá de Córdoba, público, y de noche. Eh, y dejé de estudiar solo porque decía que había que, pensaba que había que solamente militares, que había que cambiar la sociedad, que de eso quisiera yo contarte. Por eso te hablaba Sí. de, claro, vos queréis que primero hable de lo personal a lo particular, a lo general después. Este, después te lo cuento entonces. No, En el no, no, caso no, no, mío ya no. te digo. Manejalo vos, Roberto. Si querés ir Ah, diciendo de lo. porque Manejalo vos. porque como te planteaba yo el tema de cómo los militantes en esa época no cobrábamos nada. No era, eh, este, el tema era cambiar la sociedad. Fíjate que las consignas de las grandes organizaciones que había, sindicales, sociales, políticas, armadas, no armadas, era por una patria justa, libre y soberana, por el socialismo nacional, por todo, todo apuntaba a eso. Ahí uno se explica también por qué dieron semejante golpe después, ¿no? Porque era el pueblo que salía a la calle cuando fue lo de... Ah, yo te quería contar. Se te ponía la piel de gallina. Vos ibas al centro de Córdoba cuando la CGT convocaba a las movilizaciones en contra de la dictadura, y una avenida acá, por ejemplo, que se llama General Paz, vos ibas y te parabas, ibas con compañeros de trabajo, y te paraban los carros de asalto, circule, circule con los bastones, ¿viste? Y a una cuadra se escuchaba, ¡muera la dictadura! Y allá rajaban los canas, y poco a poco se iba, y de repente vos veías que de la zona de la Fiat de Ferreira bajaban unos uniformes azules, tenían unos mamelucos azules,
eran miles y miles de la Fiat, y del lado sur, del lado donde está la Renault, tenían mamelucos verdes. Era una marea que se ve, y no los querían dejar llegar, ya los reprimían en los barrios antes de llegar. Y de la fábrica de aviones era un gris, venían en motos Puma, en rastrojero, caminando, bicicleta, miles y miles y miles. Entonces, hoy por ahí uno escucha, protestan porque la UTA hace paro, qué sé yo. En esa época no se aplaudía, se apoyaba ese tipo de movilizaciones. Y yo tuve la oportunidad de vivir eso, digamos. Me acuerdo de haber ido caminando de Argüello, son 14 kilómetros más o menos, al centro a las movilizaciones, porque no había colectivo. Por ahí te levantaba alguien, pero era así, era lo más normal, y además el pueblo pidiendo un cambio de, no solamente era antidictatorial, sino que también pedían un cambio de sistema, ¿no? Porque en realidad no hay otra salida si no es un cambio de sistema que tenemos, Vos sabés, el Roberto, capitalismo, que digamos. me interesa lo que... Ahí se cortó. Bueno, como te decía, seguramente me quedé congelado. Tengo algunos problemitas acá Sí, con sí. el Wi-Fi. No, Te decía te que lo escucho que vos bien ahora. contás me interesa mucho porque yo lo he escuchado mucho de otros compañeros como vos que militaban en esa época, y uno escucha lo mismo, ¿no? Que vos estás relatando, que había un contexto, un social, un clima de época donde hablar de revolución, de cambio social, de socialismo, no era algo loco, algo trastornado. El peronismo hablaba de un socialismo nacional también a su manera, los montoneros, pero uno de los problemas creo yo, que hemos tenido una derrota cultural, una derrota ideológica, una derrota política después de la dictadura, es que ha habido como un corte histórico, y la memoria histórica se centró, obviamente, y está bien, en denunciar todo lo que fue la dictadura militar, los desaparecidos, los campos de tortura, los campos clandestinos, y los organismos de derechos humanos han hecho un trabajo muy importante en la denuncia de todo ese golpe militar y que fue el más sangriento de la historia de Argentina, pero hay un clima de época, un contexto social, político previo, que no está en la memoria, en el relato, ¿no? De los que, bueno, de los que no, de todo lo que fue, que no vivieron ese momento, ¿no? Como las nuevas generaciones. Entonces, es interesante porque, digamos, vamos a poner, como decís vos, el contexto. Había una dictadura militar. Cuando ustedes militaban en esa época, estaba Perón proscripto en España. Todo el siglo XX hubo 6 golpes militares, hubo pocos gobiernos democráticos que pudieron concluir, y cada gobierno democrático que se ponía a favor del pueblo, como el primer y el segundo gobierno de Perón, terminaba en una dictadura. Digamos, veníamos de 100 años donde la democracia como tal, si era funcional a las clases dominantes, todo bien, pero en cuanto hacía algo a favor del pueblo, venían los golpes militares. Esa es tu generación que vivió en todo ese clima, y así nacen la resistencia, donde una de las formas de esa resistencia era la lucha armada, ¿no? Y ahora parece como que hay vergüenza, o excesivo, se habla como en general, la juventud del 70, los militantes del 70, desaparecidos, pero hay como una negación de decir que eran militantes políticos revolucionarios, que una de las formas de esa resistencia era la lucha armada. Y yo no, eh, justamente con mi compañera, Celeste se llama, Celeste Seidel,
Cada tanto nos invitan, porque ella también era el PRT y expresa, y nos invitan, quiero decir, a, en las escuelas cerca del 24 de marzo, en general, a contar la experiencia. Y vos sabés esto que estás diciendo vos, nosotros realmente lo hacemos con nombre y apellido, pero como no sé si en general, sí escucho periodistas, creo que son llamados progre, que yo, pero eh, se resisten a decir que había organizaciones armadas, pero no eran unos locos sueltos que, y esto lo decimos en el colegio, por eso lo traigo aquí, que había muchas luchas. Es más, hablando de Trelew, eh, podemos recordar cuando llevan los cajones con los cuerpos de los compañeros fusilados a Buenos Aires, creo que a la sede del PJ, y se decía todos los guerrilleros son nuestros compañeros, gritaba la gente en la calle. Es decir, que no era una cosa así como la quieren mostrar a veces. Éramos todos compañeros, y discutíamos con lo del qué sé yo, con algunos peronistas, con el PC, con... Bueno, parece que se quedó un poquito acá congelada la imagen, son los problemas de internet, pero es muy interesante lo que está comentando Roberto Pecho Barchat, militante del PRT, ERP de los años 70, preso político, hablando del clima de época, ¿no? Que a veces cuesta transmitir o cuesta, hay como una memoria histórica de ese contexto que, bueno, acá parece que, vamos a ver si podemos retomar el contacto, parece que tiene un problema de Wi-Fi seguramente. Pero es interesante abordar estas entrevistas porque, eh, como decíamos antes, hay una pérdida de la memoria histórica, hay una pérdida del clima de época y se toma la lucha revolucionaria de los 70 como, a veces se los critica como vanguardismo, como, como que iluminados, y en realidad era normal en ese momento. Era una forma más de poder, acá parece que lo tenemos otra vez, vamos a agregarlo, era una forma más de la lucha. Roberto, te tengo de Sí, nuevo. sí, Yo sí. estaba contando recién un poquito porque te perdimos ahí la señal. Estabas hablando hasta el momento de que te perdimos en la señal, estabas comentando un poquito, bueno, eso, el clima de época, de que era, a ver, habían distintas formas de lucha y de resistencia, y vamos a hablar del contexto. Había una dictadura militar y que fue casi la forma permanente de gobierno en todo el siglo XX. Y en ese momento, con una cosa parecida a la de ahora, ¿no? O sea, el principal movimiento político que en ese momento, y quizás hoy también, digamos que era el peronismo, el principal líder, sufrió un golpe en el 55, fue proscripto, estuvo exiliado, y las democracias que vinieron después, esos interregnos ahí eran con el principal referente proscripto digamos, exiliado. O sea, era una democracia totalmente limitada, condicionada, parecido a lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Cristina Kirchner, que es una principal referente de la oposición, que la gente, digamos, la podría votar y no la puede votar porque está proscripta, está presa. Digo, hay una similitud.
Y en ese momento por ahí era más explícito porque no estaba enmascarado en el lawfare, sino que directamente hubo un golpe y lo mandaron a España a Perón. En ese contexto es que surge una juventud como la de ustedes que dice, bueno, eh, vamos a dar una lucha por, digamos, en contra, digamos, de estas clases dominantes que cuando no les conviene el gobierno, golpe militar, proscripción, exilio. Digo, entonces la lucha armada surge como una respuesta a una democracia truncada, limitada, donde digamos el principal referente estaba exiliado. Entonces, vos estabas contando que bueno, que era normal, digamos, el apoyo a las organizaciones armadas de parte de las marchas, en la calle, del pueblo, no era algo eh, que se vea como un vanguardismo iluminado, como locos, como, como ultras, digamos. Era normal. Claro. Y me recuerdo te quería hacer una aclaración personal, pero Sí, yo te sí, sí. mandé ahí que salí en libertad el 18 de octubre de 1984. Yo salí el 18 de octubre de 1983, Ah, que es bien. cuando levantan el estado de sitio para poder hacer elecciones. Entonces, Ujú. bueno, una cantidad de gente nos largan desde Devoto. Bueno, pero Mm, es una, una aclaración. pero no quería. Eh, sí, era como vos decís, y hay esa similitud yo no, entre Perón y Cristina, que no puede ser votada. Perón no se puede votar. Los radicales tienen como gran ídolo a Ilía, pero que subió con un porcentaje muy bajo de votos, porque la mayoría no votó, porque quería votar a Perón. Este, y eh, las democracias eran muy restringidas porque no tenían el apoyo del pueblo, digamos, ¿no? En general, no. Y las quebraban, le hacían golpes. Hoy, bueno, algo que nombraste vos, pareciera como que esa famosa batalla cultural nos la han ganado. Yo recuerdo la última vez que salió Fidel Castro con Correa y todo eso, toda esa banda vino a Córdoba, a la ciudad universitaria, y dio un discurso. Y tengo grabado patente en la mente un pedacito cortito que dijo, hoy no es época de guerra con las balas, dice. La batalla, dice, se da acá, en la cabeza del pueblo, dice. Ahí es donde tenemos que ganar. Hace varios años de esto, mirá, vivía, eh, Ujú. qué viejo sabio ese. Este, y bueno, no sé qué otra cosa decirte. No, vos Este, estabas comentando un poquito, bueno, el clima de época, comentaba las marchas que venían todos los obreros con sus distintos mamelucos representativos de distintos sí, colores, y un poco en ese contexto se dio en Córdoba el Cordobazo también, que fue uno de los sí, hechos más, digamos, de masas importantes, ¿no? Donde cuentan algunos dirigentes como Santucho, Borralá, que el Cordobazo, digamos, acelera un poco toda esa idea del PRT de pasar al quinto congreso y de ahí, digamos, formalizar la organización del Ejército Revolucionario del Pueblo, porque había una situación social del pueblo donde ya directamente pasaba a acciones más directas contra la represión y en forma desorganizada. Bueno, ¿cómo también vivías esa y época, yo muy previa? recuerdo sí, incluso eh, fue como se iba avanzando. Yo recuerdo, no porque lo haya vivido, sino que comentaban los compañeros, la resistencia peronista, por ejemplo, donde se hacían algunos atentados, se ponían caños que le llamaban, que eran unas bombas caseras, este,
En Tucumán había grandes ingenios que ahora ya quedan pocos, se han concentrado, y que traían, por ejemplo, las máquinas integrales, le llamaban, reemplazaban a 100 trabajadores. Y iban cañeros, trabajadores de la zafra, y en el medio del surco clavaban unas vías en la tierra, bien metidas. Entonces, cuando venía la máquina después, la destrozaba, porque venía cortando caña y agarraba esa viga, como la destrozaba. Era en forma de acción directa. Yo te comentaba lo de después, lo del entierro de los compañeros, el velorio de Trelew, que gritaba la gente, todos los guerrilleros son nuestros compañeros, es decir que, y se empezaron a hacer acciones armadas de desarme, de policía, acciones de recuperación de dinero, sacaba plata a los bancos para poder subvencionar la actividad revolucionaria. Bueno, todo ese tipo de actividades. Y tenía el apoyo popular, no era una... Y después, bueno, quisieron, en esa batalla cultural, ellos metieron todo al aparato para... Es interesante, Roberto, a veces el tema de los ejemplos puntuales o, como yo le digo, ir de lo particular a lo general, porque también ayuda a ilustrar y ver ese contexto que está, como decíamos antes, ahí tenemos un corte en la memoria histórica y una derrota cultural ideológica. Vos comentabas en tu caso, por ejemplo, que bueno, que estabas trabajando en una empresa y que Ahí se tildó. Roberto, me volví a Sí, congelar. sí. ¿Qué me No, decía? bueno, quería retomar desde ahí, quería retomar desde ahí, de ese, vos estabas trabajando con esa familia, los hermanos Llores, que bueno, Sí, un poco digamos, logran eh, que te convocan, ¿no? Sebastián te claro. convoca y empezaste como simpatizante del PRT. ¿Cómo fue que después tuviste que pasar a la clandestinidad? ¿Fue por algún Bueno, hecho o fue por una sí. decisión? No, no, no. No, no. En general esto para eh, que yo conozca, ¿no? Por lo menos la experiencia mía, no se pasaba a la clandestinidad por decisión propia, digamos, porque uno quiere o porque... en el caso concreto mío, éramos una compañera iba y tres compañeros, salíamos a la mañana, a eso de las 6 de la mañana, no me acuerdo qué hora, 7, se hacían los cambios de guardia en las comisarías. Entonces aprovechábamos ese horario y, y salíamos en algún auto a buscar eh, policías para desarmarlo, sacarle el arma, el uniforme, lo que podíamos, correaje. Y en el caso mío, Sí, este, iba, eh, encontramos dos, los desarmamos en Córdoba, y había uno que me miraba y me miraba, tanto que le dijimos que se dé vuelta contra un paredón de un ferrocarril ahí, que no mirara más. Le sacamos ujú, y cuando nos vamos, yo en vez de ir a mi casa, este, me voy, sería un sábado, no recuerdo, me voy a una casa
operativa, donde había ahí, estaba Humberto Toschi, uno de los fusilados en Trelew, un compañero, la petiza Juana, que era otra que estaba ahí en la casa esa. Me voy a la casa esa a comer. Pero a mí me había quedado la espina, algo había andado mal. Entonces, después de eso, a la nochecita, en vez de ir a mi casa, voy a unas 10, 12 cuadras de la casa donde trabajaba yo, y que era la casa, adelante estaba la casa de los Lloren, y estaba la madre, Sí, la madre que yo te comentaba que fue una dirigente acá en Córdoba, de abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, sí. santiagueña ella. Y me dice, Rubio, te anda buscando la policía. Habían ido a allanar esa casa porque había mucha relación con eso, y la casa que era de mi viejo, digamos, donde yo vivía, Sí. zafé por eso. Entonces, bueno, a partir de ahí me volví a la casa operativa esa, y ahí quedé clandestino, digamos, pasé a tener otro documento, hacíamos documentos, esas cosas. Era gringo, me tenía un poco el pelo. Y bueno, pero ya no fui más a trabajar a donde trabajaba antes. Los compañeros me consiguieron el otro trabajo. Por esa razón yo quedo clandestino. ¿Qué edad tenías, Roberto? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías cuando pasás a la 20, clandestinidad? 21 o 22, no me recuerdo bien, 22, creo que es 71. ¿Vos en ese momento vivías Disculpa. solo o con tus padres, Con tu familia? somos 10 hermanos, vivimos todos ahí con mis viejos. Este, en Los esa dejás de ver. época, sí, al tiempo hago un contacto y nos juntamos en un bar. Que me acuerdo, sí, que mi viejo agarró, bueno, tuve una charla, hablamos, no había, ¿cómo se dice? Reprensión, nada así. Al contrario, que me escondiera bien, eh, que no me vayan a agarrar. No hubo ningún este, reproche, Reproche. digamos. A él los molestaron porque le allanaron la casa. No eran los allanamientos que después fueron, que destrozaban. Pero bueno, me acuerdo que mi viejo pidió que tomaron un whisky, un vaso de whisky ahí en el bar. Quería recordar ese momento. ¿Fue Bueno, en Córdoba ese encuentro? sí, en un barrio de Córdoba, en un bar. Sí, a mitad de camino entre mi casa Argüello y el centro. No recuerdo Contacto cómo fue a hicimos el través de otra contacto. persona que le fue a decir que se encontrara en el bar con vos, seguramente fue a través de otra. Sí, pero no recuerdo bien cómo, con quién arreglé, que conocíamos, y bueno, después me recuerdo, se casó un hermano mío, mi hermano más grande, y yo quería ir y los compañeros Sí. me dijeron, no vaya, y menos mal porque después me cuentan la familia que estaba lleno de canas, de civil, Claro. ¿no? Pero se daban cuenta porque no estaban invitados, nada. Este, Claro. sí, eh, aprovechaban esas situaciones. Menos mal que no fui. Y estando clandestino, igual trabajabas, ¿dónde trabajabas? Sí, en ese pantógrafo que hacía, que yo no sé si la parte esa se cortó, te conté, que hacíamos, bueno, empresas que contrataban, sanatorios, incluso de la Fuerza Aérea, unos carteritos de ¿De la plástico Fuerza con el Aérea? nombre y apellido. Sí, era muy gracioso, porque
nosotros Pero poniendo vos estabas con un sargento, fulano de documento tal. falso. Sí, sí, me llamaba José Adolfo Doria. Es más, José Adolfo, cuando caí preso, ¿eh? José Adolfo, ¿cómo es el No apellido? entendí la... José Adolfo Doria. Ese era tu Me dieron nombre falso. claro, y ahí tenía el documento. Con ese documento fue un pueblito de acá de Córdoba que se llama Saldán, está acá cerquita, y saqué el registro de conducir. Sí que tenía el DNI no era una libreta de enrolamiento, esa grande, y el carnet de conducir y un carnet del Club Instituto. Claro que yo soy hincha de Belgrano, ¿eh? Pero, pero tenía las tres cosas. ¿Cómo será que cuando yo caigo en preso, yo caí, estaba Perón todavía, pero estaban las treallas jodiendo y estaba el operativo Independencia en Tucumán? Fue el 29 de mayo de 1974. Eh, Caímos presos y nos llevan a la sede de la Policía Federal de Tucumán. Primero pasamos por eh, por, el, por la Policía Provincial, Te hago que una ahí había pregunta un ahí, famoso, Roberto. sí, Eh, te escucho. Volvamos ahí. Caíste preso. ¿Cómo fue que caíste preso? ¿En qué contexto? Eh, Nosotros éramos cuatro compañeros. El Colorado Marco, eh, Manuel Lloren y el Puma Vázquez y yo. Y estábamos Ustedes en la eran compañía de Monte. perdón, que te pregunte. Ustedes trabajaban como una célula, eran lo que se llamaba una célula. No, 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 no. No. Formamos parte de la compañía de Monte en ese momento. Estábamos en el Vos Monte. en ese momento ya formabas parte de la compañía de Monte. Claro, los cuatro, sí. Entonces nos piden que vayamos, había que conseguir dos camionetas. Y una forma de hacerlo era ir y alquilar, pero éramos cuatro gringos. Y vamos a Montero, un pueblo de ahí, de una ciudad de Tucumán, las manos todas lastimadas. este, la policía enseguida se da cuenta. Nos dividimos en dos. Si yo iba con el Puma, con el Colorado, Manuel y el Puma por el otro. Los meten en cana a ellos en un bar. Le decimos el combate del café con leche, porque teníamos un hambre bárbaro. Fuimos al bar y de repente yo le digo al Colo, quédate piola, Colo, pero debe haber cambio de guardia en la comisaría porque se está llenando de cana esto de civil, ¿no? Y de repente nos apuntan y nos mandan a la... no nos creían nada de nada. Yo estaba poniéndole a ese documento que te decía, eso te quería contar, a ese documento que tenía, le estaba poniendo plasticola, había comprado una plasticola que se salía la foto por la humedad. Eso estaba haciendo cuando nos detienen. Pero quedó bien, porque el documento estaba ahí arriba de la mesa. Y en la federal, cuando después nos llevan a la federal, en esa época se cumplía con la ley, había 10 días de incomunicación. Al 10º día, me llama el jefe de la Policía Federal de ahí, me dice, porque él me venía diciendo, dale Doria, habla, ya sabemos todo de vos. Pero me decía Doria, ya sabemos todo de vos. Entonces yo estaba entre contra. El 10º día me llamó hijo de mí, me dijo de todo.
vos sos Bardat, que yo, mi viejo, los compañeros le habían dicho en Córdoba que fuera al juzgado de Tucumán, me presentara al juez, él se presentara al juez y dijera que, que el hijo estaba preso. Entonces, mire, el juez le dice, los únicos presos acá son le muestra la foto. Este se llama Doria, no, este es mi hijo. Y se llama, bueno, le da mi nombre y apellido, número de DNI, etc. Pero estaba bueno, tenía, claro, vieron la libreta de enrolamiento, el carnet de conductor, el carnet del instituto, pensaron que era legal, Eras como los Goria, otros, no, el Colorado era creo que no Goria. estaba legal. Claro, pero bueno, eso pasaba en esa Roberto, época. a ver, hicimos Sí, un salto histórico por el tema este de ver el tema de tu documento falso hasta que te meten preso. Pero pasamos de que vos estabas a través de los hermanos Llorens, bueno, participás y te integrás al PRT, primero como simpatizante, volanteabas en las fábricas, antes de entrar en el taller de los Llorens a las 8 de la mañana, y por una, después de una acción de ahí de desarme, que de recuperación, ¿no? Que se hacía en ese momento para poder, digamos, digamos, el la nombre lucha armada correcto. se nutre justamente de tomar las armas del enemigo. Eso, bueno, ya lo hizo Lenin en Rusia, eso es histórico. Y Sí, vos notaste una cosa rara ahí, que un policía que te miraba mucho, algo viste que estaba mal, inteligentemente no volvés a tu casa, que justamente, bueno, te fueron a buscar, había un allanamiento, y ahí te das cuenta que te reconocen y pasás a la clandestinidad. Y el clandestino y todo, igual seguías, te hacen este documento falso y ahí entras a trabajar igual, como trabajador, como obrero. Y de ahí saltaste a que fuiste integrante de la Compañía de Monte, que bueno, por ahí a lo mejor no todos los que están mirando saben, la Compañía de Monte era la parte, digamos, del PRT que hace, intenta. ahí se corta. Bueno, quedé congelado de Sí, nuevo. sí, Bueno, fueron unos estabas segundos. comentando, fueron unos segunditos, pero bueno, lamentablemente, eh, estabas, pasamos, bueno, de que pasaste a la clandestinidad, antes de ir a la Compañía de Monte, ¿cómo fue Sí, tu militancia sí, desde la clandestinidad? pasaron en aquella época, hablar de 2 años era muchísimo porque 200 años de yo ahora, entré a trabajar. seguro, No. terrible. Este, y porque yo pasé a vivir en una casa operativa, digamos, donde había otros compañeros en la misma situación. Ahí conocí un compañero del ELN boliviano Ujú. que había pasado a clandestinidad en Bolivia y había venido a Córdoba. Bueno, era uno de Fue los el que grupo vivía en esa guerrillero casa. que se armó en Bolivia después de que muere el Che. Claro. Este, fue toda una historia de este hombre, porque este compañero, porque él era policía y oficial. Entonces hacen una conferencia de prensa donde denuncia todo lo que sabía y pasa a la clandestinidad. Eh, y ¿Esto se de lo quién mandan hablas, justamente a... Roberto? Perdón. ¿Cómo? ¿De quién estabas hablando? ¿De esta persona? ¿Quién es? Un compañero boliviano Sí, que del ELN vivía en esa casa, sí, este, que era oficial de policía en Bolivia, sí. pero eh, entró al ELN, hizo una conferencia de prensa, organizado la organización, una conferencia de prensa,
donde él denuncia todo, tortura, un montón de casos, y de ahí pasa a la clandestinidad y se viene lo mandan a Argentina para dejar en un tiempo, después vuelve a Bolivia, para ¿Te cuidarlo. acordás el nombre del compañero, por casualidad? Bueno, vos sabés que no, porque le decíamos Carlos, pero era el sobrenombre. Claro, era un nombre falso, Que seguro. Claro. claro, claro, claro. Claro. El apodo, el Era alias, el nombre de un guerra. seudónimo. Claro. Exactamente. ¿Cuál era tu nombre de Me enseñó a guerra, ser Roberto? gris, Felipe. Felipe era tu nombre de guerra. Sí. Este, Bueno, entonces todavía me vos encuentro. pasás a la... Todavía te dicen algunos Felipe. Vos pasás a la clandestinidad Sí. y estabas en una casa operativa y conociste a este compañero boliviano del Con este ELN compañero Carlos. Carlos, sí, con una compañera, la petiza Juana, que está desaparecida. Este, eso es lo que yo recuerdo. Sí. Ah, y otro compañero que murió después, que le decíamos Pardale. Era un inventor, algo así, un historiador, de las historietas, un personaje. Pardale era un tipo que inventaba cosas. Y paso a trabajar, los compañeros me consiguen ahí el trabajo donde hacían la pantografía esa, que era fabricar, eh, muy artesanal el tema, el pantógrafo es algo muy viejo. ¿Dónde Eh, quedaba ese lugar de trabajo? ¿En la ciudad de en, Córdoba? en un barrio de Córdoba que se llama San Vicente, un barrio muy grande, eh, cerca del mercado de San Vicente. Y la casa operativa era donde vos vivías con esos otros compañeros. No se te escucha, Roberto. ¿Preguntaste? Sí, te preguntabas si en esa casa operativa que era donde vivías, donde dormías, desde ahí ibas a trabajar todos los días. Sí, sí, sí. Pero esa Incluso casa, ¿tenía alguna leyenda para los vecinos o algo? ¿Usted tenía alguna... En esa época creo que le decían leyenda, ¿no? Cuando tenían como para a que un la minuto, gente, sí, un minuto, ¿no? Para minuto le que no decíamos. sospechara la gente, bueno, era una familia, eran amigos. Claro. El negro Carlos, Ujú. y la Compañero petiza de Juana Bolivia. era un matrimonio. Ah, Y yo era un pariente, algo así, que había venido no sé dónde. ah, Pero la verdad, en la esquina había una panadería. Y nosotros a la mañana compramos ahí los criollos, que le decimos acá, para tomar el desayuno, el pan qué criollo. ricos que son. Sí. Acá en Y Buenos Aires no yo hay. me doy cuenta, una vez me doy cuenta que el dueño de ahí, el que nos atendía, y una señora, era hermano de uno que tenía un bar frente a la casa de donde yo vivía con mi viejo. No sé si se escucha. Sí, sí, estabas diciendo que Bueno, el dueño de la panadería tenía un bar que te conocía de no, tu no, el barrio, hermano. a tu viejo, El el hermano, hermano. enfrente de la casa de mi viejo. Se cruzaba Sí, una vía, Pistoia. Entonces yo lo voy a ver a Pistoia, al dueño del bar. Él ya sabía que yo estaba clandestino, allanamiento, comentario en el barrio. Digo, che, ¿cómo la mano con tu hermano? Ah, dice, sí, ya saben, dice que ahí me ha comentado que enfrente a la panadería a donde van a comprar ustedes, dice, son montoneros, pero ellos no se meten en nada, no dicen nada, dice. Así que, bueno, después, más vale que después levantamos la casa, porque ya. Pero, digamos, esto también hace a lo que era la situación en ese momento.
Resulta que este hombre sabía, y la mujer, la hermana, había como 3 o 4 ahí que trabajaban ahí, sabían que nosotros éramos militantes y montoneros, según ellos. Como algo Y no normal. iban a la cámara. Claro, Algo normal. No denunciaban. no, para nada. Nosotros estuvimos ahí creyendo que éramos unos capos en seguridad y clandestinidad y Y el ya los panadero tenían sabía fichados. quién No, los que eran. están ahí son montoneros. Claro. Este, y ¿Y de bueno, ahí a dónde se van, eh, Roberto? después de una casa en un barrio que se llama, acá en Córdoba, que se llama Sargento Cabral. Ujú. Eh, bueno, Tochi después cae preso, no me acuerdo dónde, no recuerdo. Eh, con la petiza Juana seguimos y con otras compañeras. Estaba la Pampi y un compañero que mataron, ¿cómo se llamaba? Era primo de Ferreira. Eh, Guillermo Está le bien. decíamos, pero no Pistín, le decíamos Pistín. Ferreira apellido. Eh, y bueno, la vida nuestra era esa, digamos, ir a trabajar, ¿Parientes de volver, Gerardo hacer Ferreira? actividades como... ¿Cómo? ¿Parientes de Gerardo Ferreira? Que fue el compañero que estuvo preso del No, PRT. no, No. no. De Alejandro Ferreira, que murió hace poco, eh, que fue uno de los que tomó el avión Ah, que fue a parar a Trelew y con el que se viajó a Chile y después a Cuba. claro. Vale, no con el mismo avión, pero él, con el grupo de fugados de Alejandro Ferreira, Sí. uno de los compañeros que toma el avión, no sé si conocés si la cuento o no, digo, toman el avión en Buenos Aires, creo, viajan a Trelew, cuando, no sé si en el momento, antes lo reducen, entre comillas, al piloto y al personal, y dice que se queden ahí hasta que aparecen los compañeros que después son fugados a Chile en ese avión. Ah, eso yo no sabía. O sea, parte del plan de fuga Ese, se hizo desde Buenos Aires tomando el avión que después iba a ir a Chile. exactamente, sí. Dejan que Ah, cargue combustible, una cosa así, ahí en Trelew, y reducen al piloto, ponen alguna, pero bueno, ya suben los compañeros, y dice, no, que este avión no puede llegar a Chile, sí puede llegar, bueno, cruzan la sí. cordillera y con Santucho, el Pelao Gorriarán, bueno, los Vaca Narvaja, Vaca Narvaja. todos nuestros dirigentes, digamos, ¿no? De las organizaciones. Volvamos entonces atrás. Vos estabas No sé por dónde seguir. con... Sí, no, nos habíamos quedado en que ustedes estaban en una casa de Ah, seguridad en Barrio Sargento Cabral. y que ahí Sí, se van porque no sé si se van o ahí llegan después de que se dan cuenta de que había gente que los tenía medio como fichados. claro, entonces Y, alquilamos otra casa en y- Barrio Sargento Cabral, se llama, en otro lugar de Córdoba. Y pero ahí bueno, cae seguíamos preso haciendo las actividades, Toch. todos trabajamos y sí, no recuerdo bien en qué acción fue, no, son muchos años ya. Pero Eh, cuando van a esa casa, vos seguís trabajando en el mismo lugar que antes, siguen todo igual, todas las sí, actividades sí, sí, sí. igual. Sí, todo, sigo trabajando igual.
con el pantógrafo. Después en el año 70, Con el pantógrafo, sí. pantógrafo. En el año 73, claro. Después se da la gran liberación de presos cuando viene la democracia en 1973, Sí. cuando Cámpora gana las elecciones, Sí. el 25 de mayo del 73. Sí. Y ahí un montón de compañeros que estaban presos aparecen por Córdoba, así que hay toda una distribución y cambios que yo no recuerdo bien ahora en dónde terminó eso, porque después a mí me habla un compañero y me dice que había sido, ¿cómo se dice? Designado para ir al monte. Sí. Bueno, era como un orgullo bárbaro. Y bueno, así que ahí dejo de estar en la casa operativa y voy a Tucumán. Vamos a ir a ese punto, pero déjame ir un poquito antes de eso. Sí. Porque justamente lo de Trelew se da en el 72 y vos habías comentabas que en Sí, ese momento justamente estabas en Chile, con la en reunión con el Chile. PIR. Y un intercambio cultural, le decíamos. Vamos a explicar el Este, PIR era el movimiento revolucionario político militar de Chile, muy bien, como si fuese el PRT acá. claro. Después, Y cuando van los más compañeros adelante, allá a Chile, vos estabas allá en Chile, cuando van con el avión que se salen de Rawson, sí, el Pelado, Santucho, Vaca Narvaja, los 6 compañeros que pueden escapar con el avión, cuando sí, llegan a Chile, gobernado por Salvador Allende, en ese momento justamente vos estabas allá en Chile, en ese intercambio con el MIR. sí. Pero no teníamos permitido ir a las movilizaciones que se hacían, porque ahí estaba el tema de que los iban a dejar en libertad, si lo iban a repatriar, o lo iban a dejar ir a Cuba. La Claro. anécdota es que dicen que después de la masacre, cuando fusilan a los compañeros en la base Almirante Sar, Salvador Allende reúne a los ministros y les pregunta la opinión. Y la mayoría decía que había que, como Argentina tenía con Chile una relación muy, bueno, como es la frontera, toda la frontera de Chile está con, de devolverlo. Roberto, ahí me quedé Después congelado otro poquito. Estaba diciendo que ah, cuando estaban en el tema de que no sabían si iban a ir a Cuba, si iban a ser repatriados, si iban a quedar liberados, claro. y ahí se congeló. Que Bueno, ahí yo estabas lo que explicando que tengo, ese momento. sí, tengo entendido que Salvador Allende, después de la masacre, cuando se enteran de que habían sido fusilados los compañeros en la base Almirante Sar de Trelew, reúne a los ministros Sí, y les plantea y qué opinaban. Y la mayoría de los ministros, o un grupo grande, opinaba que había que repatriarlos a Argentina. Iban a ser fusilados. Si ya habían matado a los claro. otros. Entonces él dice, no, los vamos a mandar a Cuba. Ya había un avión de cubana de aviación en el aeropuerto de Santiago, con la tripulación listo. Bueno, ahí Cuba enseguida mandó el avión y dijo, bueno, acá está, si ustedes quieren, nosotros lo llevamos. Y ahí es cuando ellos se van a nosotros no nos dejaron, una vez pudimos, cometiendo un acto de liberalidad, digamos, ir a ver a los compañeros desde abajo, porque se asomaban a una Ah, ventana sí, donde estaban
Sí, pero no teníamos permiso para hacer. Pero bueno, le dimos las caritas. ¿Y pudieron hablar con compañeros Y hacia la ventana? ¿Pudieron hablar? no, 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 no. ¿Intercambiar? Todos estábamos informados por los mismos compañeros del MIR y por lo que salía de los abogados. Se te fue la No, nosotros voz, no teníamos. no. ¿Cómo? No, que quedaste como congelado ahí, que me estabas diciendo que no tenían permitido hablar y que los vieron por la ventana, pero que no podían tener No, contacto no, no. No teníamos contacto, con los... no los vimos. No, ellos se fueron a Cuba, nosotros volvimos a Argentina y no los vimos, no. Pasa que, bueno, en esa época estaba Bueno, los Allende, compañeros se van a entonces ir a Cuba Chile era y más vos con el fácil. grupo que estabas allá en Chile vuelven a Argentina. Sí, sí, no en grupo, ¿no? Vamos, En porque forma acá había clandestina, dictadura, Allende había, no legal. claro. No. Iba era como Doria. Y ¿Y bueno, ahí cómo cruzaste? volvemos. ¿Cruzaste por Fíjate que micro, con auto? ¿Cómo sí, cruzabas? sí, a la ida viajé hasta Mendoza y en esa época no había colectivo, yo no recuerdo, era una camioneta F100, esa con tres asientos, nueve íbamos, creo, 9 o 12, no me Adelante. acuerdo bien, Sí. porque había que subir hasta el Cristo Redentor, era una odisea. Bueno, y la vuelta no, la vuelta fue, viajé de Chile, en avión, Pero pasabas a, por una aduana eh, donde te pedían los documentos sí, y presentabas los documentos de Soria. claro, sí, tal cual. Este, Y eso pasaba. y la Pasaba, vuelta no en te avión, detectaban que era por tuyo. Salta, ¿eh? En avión, No me acuerdo la con ciudad documentos de Chile, falsos. sí, sí, el mismo Tremendo. documento, sí, este, y volví no me acuerdo la ciudad de Antofagasta, no me acuerdo que está a la altura de Salta. No sé, no recuerdo la razón, pero bueno, que era más seguro para venir por ahí. Y de Salta me vengo en colectivo a Córdoba. Fíjate vos que después de esta Volvés a Córdoba fuga, con toda esa vuelta. sí, después, no, estaba pensando, después de la fuga, a los meses, 6, 7 meses, ya se hacen las elecciones. ¿Cómo cambió la situación? Eh, digamos, son obligados a dejar el poder los militares, a hacer elecciones, aunque sin Perón, Sí, lo ponen a Cámpora. sí. Yo lo que he escuchado, Este, Roberto, es que después de lo de la masacre de Trelew, fue tal la indignación popular que hubo que mucha gente se integró al PRT, a Montoneros, a Militar, que fue al revés, fue como que sí, en vez de dar miedo, etcétera, que la juventud tuvieron más no, crecimiento como sí, organizaciones, tanto Montoneros como el PRT, después de Trelew, después de la masacre de Trelew, sí. tengo entendido. Es más, hubo también ejemplo de esto también se organizan entre el EULA como una comisión para eh, alojar familiares de presos que estaban en Rawson, entre Claro. Leo y Rawson. No sé, hay como un auge. Y lo de las campañas
electoral en ese. Yo me acuerdo de haber, cuando vino en, ¿cómo se llama el que salió elegido presidente? No, cuando ganó las elecciones antes, en la campaña electoral el que fue por Perón, antes de Perón, Cámpora. Cámpora. Vino a Córdoba a hacer campaña, miles y miles, millones, no me acuerdo cuántas personas, y carteles de montoneros que cruzaban toda la avenida General Paz, por ejemplo. JTP, JP, eran, pero, digamos, alevosos, muchísimo. Claro, las marchas, las movilizaciones, se veían los carteles de Montoneros, del PRT, como si cualquier otro partido, digamos, era normal Claro, verlos. sí, sí, sí. A ver, Era, vamos a esa parte. Vos vas de Chile a Salta en avión, de Salta volvés a la ciudad de Córdoba, y ahí seguís participando en la misma célula que tenías antes, o ya con otros compañeros nuevos. ¿Volvés a la eh, misma actividad de pantógrafo o cambiás de trabajo? no, en el trabajo sigo igual. Yo había hablado, como ellos sabían de la actividad mía, los dueños, era un matrimonio un Los poco más dueños sabían grande. que vos eras militante del PRT. Sí, 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 Ah, sí. mirá. Bueno, Entonces eso es me daban interesante, algunas. porque es el clima de época, ¿no? Que decíamos antes. O sea, había los dueños de una empresa, de un trabajo, digamos, sus empleados eran militantes revolucionarios y bueno, era una forma de simpatizantes. O sea, era gente que no integraba formalmente el PRT, el ER o Montoneros, pero que apoyaban las actividades desde afuera, que simpatizaban, eh, apoyaban, daban cobertura. Es sí, interesante eso. les encantaba. Eh, Estábamos trabajando y de repente caían con facturas, criollos, o le decían, bueno, hoy quédense a comer que voy a hacer pizza casera. Y ya, bueno, compartíamos. Eh, los primeros que conocieron ese matrimonio, que yo no me acuerdo el apellido ahora, yo cuando salí de Libertad fui a verla a ella, porque él había muerto de problemas de salud. Este, eh, estoy. El primero, lo que te quería contar, el primero que, cómo llegué, es el gringo Mena. El gringo Mena Ajá. con una compañera vivían al lado o cerquita de donde estaba, de esta casa, una casa grande, antigua, que tenía Sí. al fondo el taller de pantografía. El gringo Mena Ah, es el que primero se relaciona con este matrimonio y le plantea el tema, y bueno, y ellos ayudan de esa manera. bien. Eran colaboradores del PRT. Sí, sí, sí. Y vos vas Este, a trabajar con ellos en claro. su empresa. Y Bien. teníamos algunas libertades, como un día cuando voy a Chile, no le digo que voy a Chile, pero digo que no iba a poder ir por un tiempo y no había problema, ellos no preguntaban nada, no, Claro. dale, metele, qué sé yo. Este, Qué eh, bien. todo era en negro, ¿no? En esa época, más, si ahora, te imaginas en esa época, no sé, el trabajo, digo, no había obra social y eso, porque tendría que presentar yo todos los papeles. Y además ellos, era un problema para ellos también. Eh, Bueno, bueno, entonces después de Trelew, vos
volvés ahí, ¿y qué te encontrás ahí después de Trelew en la gente, en la sociedad? ¿O notaste algún Sí, cambio? es algo como lo que comentás vos, de que, bueno, había en nosotros, la verdad, mucha tristeza también, ¿no? Porque Claro, habían muerto claro, compañeros, yo lo conocía al gringo Tochi, había estado con uno que sale con el gamulán, el frichu, le decíamos, Polti, eh, la había conocido a la que era la compañera del negro, la Sayo. Entonces, por ese lado. Por otro lado, en el pueblo sí había indignación, digamos, era bronca. Y era los militares en el poder, de prepo. Eso también se acentúa la bronca, digamos, porque inmensamente la mayoría quería que volviera Perón. Era así, claro, yo no era peronista y sin embargo lo tengo que reconocer, era así. La claro, gente quería que vuelva Perón porque había tenido unos gobiernos donde habíamos tenido todo el pueblo argentino un montón de... habíamos vivido mejor, como se mejor, vivió mejor en la época de Cristina, de Néstor. Yo no, claro, nunca dije, qué sé yo, sobrinos, vecinos, parientes, tuvieran vacaciones, se pudieran comprar la casa, compraban un autito. Bueno, ¿te imaginan la época de Perón lo que debe haber sido? Gente negro totalmente que no podían, pasan a tener un trabajo digno, poder... No, la verdad que... Entonces había así esa bronca de no poder ni siquiera elegir a quién te va a gobernar. Eh, ahí es lo que recuerdo, ¿no? el PRT, ERP, después de Trelew, digamos, bueno, se suman nuevos compañeros, hay un auge Sí, y ustedes, digamos, siguen haciendo acciones de recuperación, de organización, sí, digamos, la sí, de lucha reparto. político y militar, Había, nosotros, digamos. y sí, había mucho también de que le llamábamos reparto. Se tomaba un camión, por ejemplo, de la Coca-Cola con azúcar, donde trasladaban azúcar, o Sí, se tomó la Sancor, por ejemplo, la fábrica de leche acá, se tomó y sacaron como 17, no me acuerdo yo, cuántos camiones de leche se llevaban a a los los barrios barrios. y se repartían, sí, de ¿Vos carne, participabas en alguna de eh, esas acciones? en algunas sí, sí, sí. Este, Y cuando llegas al todos, barrio, ¿no? ¿qué recuerdo En tenés general, de la gente, en ¿no? ¿Qué muchos, decía? sí, en algunos casos ya estaban esperando. Había Ah, compañeros bien, que vivían ahí y que avisaban a algunos compañeros, entonces ya estaban más o menos organizados. Caía el camión, este, y habían, los vecinos ya se encargaban ellos de sacar las cosas y ya sea leche, azúcar, la carne más, este, pero bueno, siempre había alguno que sabía eh, carnear estaba a la una espera media de red. que llegaran con la mercadería. Pero, y la gente, digamos, ahí del Claro. barrio después lo recibía bien, digamos, había apoyo, había Sí, como... sí, por supuesto, los mismos compañeros que estaban viviendo ahí. Hay una anécdota muy que viene al caso, que no es un reparto en sí mismo. Mi compañera este, participó una vez, y el tema es así, acá hay en Villa Urquiza se llama, una villa, eh, que había compañeros ahí, había Sí, compañeros en el centro vecinal, y sí, estaban organizando de cómo poner agua, porque no tenían agua sí. corriente, agua potable. Entonces habían hecho todo el plano. Entonces, un comando del ERP fue, en este caso, a una ferretería
y compró. Pero eran, te imaginás, para 10, 15 manzanas, un montón de caños, cuántas T, cuánta unión doble, curva, etcétera, para conectarse a la red de agua. Ujú. Y mi compañera tuvo oportunidad de estar ahí. Y después ya, ahora en esta época, después de que salimos en libertad, ella trabajó en Villa Urquiza, en un SIC, Centro de Integración Municipal. Y se encontró con compañeras ahí que habían estado cuando llegaron con, con los caños, los compañeros, a poner los caños de agua. Mirá vos. Y en la radio, y lo otro, en la radio, acá hay una radio muy gorila, que es LB3, donde había un tipo que se murió, Mario Pereira, que era un hijo de puta. Queda el otro, ahora no me acuerdo bien cómo se llama. Dice, y hace una nota a una mujer de Villa Urquiza, porque habían tenido un problema con el agua, qué sé yo. Entonces el Mario Pereira le pregunta, ¿y ustedes nunca tuvieron agua? No, no, en una época sí, le trajeron los muchachos, dice. Y Mario Pereira, que no cayó, ¿qué muchachos? Los del ERP, dice. Ah, bueno, Cambiemos de tema. bueno, sí. Mamá, no, lo dije. Pero fue muy gracioso, porque, Claro. claro, ni se le ocurrió a Mario Pereira, habían pasado 40 años, no sé cuánto, Claro. desde que hace la nota a que... Claro. Y estas mujeres, que eran cartoneras, se recordaban, pero muchísimo, Mirá de vos. cómo habían tenido agua. Así que ¿Cómo es bueno, que haces? Pues nos quedan unos minutitos por el tiempo de grabación. Quizás si bueno, nos quedamos cortos y tenemos disponibilidad, y vos tenés, sobre todo tenés disponibilidad, podemos completar en otro día el relato, ¿no? Porque es muy interesante y quizás haya muchas experiencias, recuerdos que sería lindo poder, digamos, registrar. Pero en estos minutos que quedan, más que nada por el tema de que la plataforma esta tiene un límite de grabación y no se va a cortar. ajá, Eh, ¿cómo es vos habías comentado, bueno, en un momento te convocan para ir a la compañía de monte sí, en Tucumán, que era la incursión de pasar de la guerrilla urbana a la guerrilla rural del PRT-ERP, y a vos te convocan. Y dijiste, bueno, sentiste mucho orgullo de poder. ¿Qué recordás de ese momento? Cuando te lo dicen, ¿cómo es tu ida hacia el monte? ¿Qué recordás de ese momento cuando vas allá? ¿Qué nos podrías bueno, relatar? justamente yo me había puesto con una compañera, nos habíamos juntado. Así que fue por un lado, porque no le podía decir y me tenía que ir. Eso fue ¿Esa duro. compañera era del PRT Pero también? bueno, por otro, sí, sí. Es la compañera eh, Noralia Marcuar, que murió en un tiroteo con la policía acá en Córdoba. Ah, Con ella tuvimos un hijo, que yo lo ah, conocí estando en la cárcel. Me la llevaron ah, María se llama mi hija, me la llevaron a visitar, me la llevó mi vieja, teniendo días a la cárcel de Villa Urquiza en Tucumán. María, Este, tu hija, María. María. Y sí, es una. Después Era cuando mamá de salí en María, libertad, Nora, ¿cómo? claro, Nora Lía Marcuar. Está bien, pues digo para un Marcuar. recuerdo, un homenaje. ¿Vos no le podías decir a ella que ibas a ir a Tucumán? A pesar de que eran compañeros, No, pareja, no, porque por una cuestión de seguridad, no le en podías decir. realidad, claro, en realidad viajo antes. Estamos 4 compañeros nomás, arriba. Viajo con
no viajo, no voy a Tucumán solo, y ahí conozco a Manolo Negrín y a Copos, que eran los que hacía muchos años habían estado laburando en el monte. Eran foquistas, eran de la guerrilla del Che, ¿viste? Así bien. Ojo, todos teníamos. Y después está Chupamiel, que es un compañero de Rosario, y yo. Y la tarea que teníamos era ir a recorrer para buscar hacer embutes, donde podía, cuando subiera toda la compañía, donde... Bueno, nos congelamos otra vez. Estamos hablando con Pecho Bardach, compañero integrante del PRT ERP, movimiento revolucionario de los años 70. Desde lo vivencial, desde lo personal, un clima de época, un contexto histórico que se ha perdido, hay un corte de la memoria histórica, una derrota cultural. Roberto, te perdí unos instantes. Sí. Estabas comentando de que te llevan a Tucumán. Yo te iba a preguntar ahí si cuando te llevan a Tucumán vos ya sabías que ibas a integrar la compañía o no sabías, te enteraste después. Ahí se cortó, ahora sigue. No, te estaba preguntando, Roberto, si cuando te llevan a Tucumán, vos ya sabías que ibas a formar parte del trabajo de la compañía o te enterás ahí en el lugar, te llevan a Tucumán y ahí te informan que No, no, vas a yo me ser entero en integrante de... Córdoba. Ah, No, no, en Córdoba ya me dicen. claro. El compañero que después fue el secretario, uno de los Ledesma de apellido, ¿Cacho Ledesma? eh, no, no, es tucumano, sí, el Cacho Ledesma es otro compañero. No, Ah, Ledesma es un compañero que era obrero de la Fiat y después estuvo a cargo del ERP a nivel nacional. ujú. Este, ay, no puedo acordar el sobrenombre. Y vos hiciste ese trabajo El negro le previo de hacer decíamos, pero los embustes que en la jerga claro, son como buscar escondites para esconder dónde las hacer armas y embute, los pertrechos, ¿no? De la guerrilla. claro, claro. Y tuvimos como 3, 4 meses. Y bajé como 20 kilos, porque muy, muy estricto con la comida, con todo, ¿viste? Comíamos naranja amarga. Pero bueno, fue una experiencia. Este, ¿Y para eh, bañarte cómo hacías? Yo siempre una me pregunto esto, experiencia. ahí en el monte, cómo hacían para En el bañarse? río. Ah, en el río. Bueno, cuando yo fui, debe haber sido, sí, sí, en el río. Me agarré incluso una infección que me la curó un médico después, en la época que ya estaba uno que le decían el médico loco, era de Buenos Aires. Eh, y ¿Y no, tenían íbamos jabón? al río y ahí ¿Tenían no. elementos de aseo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenían jabón, elementos de aseo? ¿Lavaban la ropa? ¿Cómo Dragón, hacían? sí, 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 sí. Y lo hacíamos, digamos. Eh, pues sí, sí, llevábamos jabón, dentífrico, una Y dormían toallita. en carpas, como si fuese un En campamento, o sea, realidad en carpas. eran, no, en carpa no, en hamacas Ah, paraguayas en hamacas. que se Ah, ataban un mira. árbol a otro y Sí, encima sí. iba un hilo con un plástico que te cubría Ah, y abajo ponían la mochila. Ponías una rama y arriba la mochila. Y dormían, después se desarmaba eso y hacía calor, frío, ¿cómo era la en temperatura? general calor.
en general. Yo ya te digo, estuve, cuando éramos esos 4, 3 meses, ponele, volví en diciembre, calculo más o menos, que volví a Córdoba, y después al mes siguiente volvimos a ir a Tucumán, pero ya subimos toda la compañía, o gran parte. O sea, estuviste esos Pero en 4 meses general, haciendo la bueno, claro, me agarró preparación época de previa. Volviste a Córdoba y después volvés ya directamente a Tucumán. cuando ya está más en desarrollo la compañía. Claro, ya van subiendo todo. Sí. Y ahí te quedás. Bueno, ahí volvemos a una cuestión inicial que vos habías dicho al principio de la entrevista, de que, bueno, que estando en la compañía es cuando te descubren y te ponen Nos preso, detienen, sí, te en detienen el combate café con leche. en el combate de café con leche. Ahí estabas con el Colo, con los Con el Marcos. Colo. Con el ¿A los dos los Colo, meten presos? sí, estamos en la misma mesa los dos. Y a los 4, en realidad, porque antes habían caído Manuel Lloran y el Puma Vázquez, Claro, otros 2 cordobeses. claro. Y de ahí que nos llevan a la central de policía, y después a la de la Policía Federal. Y de ahí a la Que cárcel de Villa tardaron un Urquiza. tiempo en reconocer de quién eras porque fue tu papá, porque si no te tenían con Porque un fue nombre mi viejo, falso. si no, Si no, no. y todavía no hacían desaparecer masivamente, como porque los compañeros le dijeron, no, vaya y legalícelo. Claro, Porque porque, fue antes del golpe, pero bueno, fue antes del golpe de claro, marzo del claro, 76. claro. Hacían cagar las 3A y todo eso, pero Claro. no estaba todavía El plan la sistemático de represión. desaparición primero. ¿Ahí Claro, dónde fuiste? exactamente. ¿A Rawson o por qué No, cárcel primero que pasaste? todo Villa Urquiza. Villa ¿Villa Urquiza, Urquiza? que es Yes. la cárcel de Tucumán. Ujú. De ahí nos sacan en un traslado a muchos a Resistencia, al Chaco. Pero ahí tuve, yo no puedo acordarme si 15 días, un mes, 2 meses, pero llegué a tener visita y de ahí en otro traslado nos llevan a Rawson. Y ahí quedo, yo en total estoy 9 años y medio más o menos. Ya Y en con toda la Rawson dictadura, con el habré golpe. estado, claro. No, cuando ponen el estado de sitio, es que nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo, entonces nos pueden trasladar, teóricamente. La verdad que podían hacer lo que querían, pero Tuviste suerte es decir que, entre comillas, que te apresan antes del 76, porque si no estarías claro, y desaparecido. que me blanquean. Claro. Rawson y Devoto eran cárceles, que ellos mostraban a la Cruz Roja, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los obispos. Entonces, si bien nos hacían cagar y han muerto compañeros, eh, digamos, eran legales. Entonces, eso permitía que, bueno, subsistiéramos. Eh, no era como la cárcel de Me congelé Córdoba. otra vez. Estabas diciendo bueno, que eran cárceles legales y que, Sí. claro, Entonces, la mostraban a los organismos internacionales. No era como la cárcel de Córdoba, por ejemplo, claro. 30 y pico de fusilados, compañeros que mueren estaqueados en pleno invierno, en el desnudo, en el patio. Eh,
Mucar se llamaba, un santiagueño médico. Eso durante la dictadura. Eso durante la dictadura, sí. Este, eh, a esas cárceles, por ejemplo, cuando llegó el Mundial del O 78, sea, ¿no? la mayor parte estuviste en Rawson entonces. De Resistencia mandan a Rawson, sí, casi 8 años y medio, de los 9 y medio, casi 8 años y medio, o 8 años y pico, lo paso en Rawson. Hay otros compañeros que han sido muy Eran muchos variados, presos políticos, ¿no? Que estaban ahí. y había uno, dos. Al principio eran 4 pabellones, después pasaron a ser hasta 12. Y una época que éramos 2 por celda, había que hacer la cuenta, bueno, pero son 36 celdas por pabellón, por 12, por 2. Roberto, me estoy quedando ya sin tiempo Bueno, y bueno. aparte, bueno, te tengo ya hablando 1 hora 37 minutos. Sí, ya es De una todas barbaridad. maneras, sí, me explicaron cosas, incluso de todo lo que fue el periodo de estando como preso político. Quizás podríamos dar continuidad en algún momento a una nueva entrevista para completar, digamos, ese recorrido. Bueno, y también, bueno, Bueno, también después tu actividad sindical y ya, digamos, con la democracia, que creo que también es interesante para charlar. Bueno, si no, si hay posibilidades no y hay problema. si no, si no hay problema, digamos, para una próxima entrevista. Ya que muy agradecido, me parece que estas son cosas que hace falta difundir, hablar, conseguir más entrevistas, porque digo, es todo un clima de época, un contexto que se ha perdido desde la memoria histórica y no creo que tiene que ver con la continuidad de las luchas del pueblo, ¿no? Que es todo, son Sí, eslabones de una cadena, ¿no? O sea, de la Revolución de Mayo hasta ahora, claro. yo creo que estamos en una revolución inconclusa. El pueblo de distintas maneras tiene una lucha continua y cada eslabón es parte de la misma cadena. Y creo que el pasado nos permite saber hacia dónde vamos. Roberto, Bueno, tengo que conocer, tu compañera que está ahí con vos fue militante del PRT, ¿no es cierto? Que sí, recién la escuché sí, hablar. sí. Bueno, Ahora está hablando algún por día también tenemos que teléfono, hablar el otro con ella día. también. ¿Cómo no? Bueno, Ya le voy a decirles en la decir. próxima entrevista podemos hacer una doble con vos y con ella, así que ella también Bueno, si quiere, sí, 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 ¿eh? sí, estaría Podemos bueno. hablar así Le para voy la a próxima. decir. Pero bueno, porque Bueno, es interesante también. Bueno, Roberto, desde ya que sumamente agradecido, un honor, un orgullo no, no. bueno, Pecho Bardach, militante político del PRT-ER y dirigente sindical después con la Avenida de la Democracia. Y bueno, alguna Bueno, palabra final si un querés decir, ya gustazo. terminamos. Bueno, te agradezco nomás y bueno, sí, yo creo que hay que muchas veces, este, un tiempo uno guardaba las cosas porque salía en libertad y no te conseguías laburo. No era fácil decirle a todo el mundo que vos habías estado preso y etcétera. Bueno, yo creo que Claro, bueno, ahora ya hay un poco más de posibilidad de hacerlo. Incluso los medios técnicos son mejores. exacto. Así que bueno, te agradezco a vos también. Al Un contrario, al gustazo. contrario, al contrario. Un abrazo Bueno, muy grande y te dejo que sigas el domingo para disfrutar. bueno, bueno, muchas gracias, que andes bien. Nos No sé cómo.